quisiera agradecer, ¿verdad? Que eso es lo primero que hay que hacer. Agradecer al Quantum Science, al Evidur y todo eso, pero no, sobre todo yo lo que quiero es agradeceros a vosotros, a todos los que habéis venido aquí a tomar una cerveza aquí dentro, que hace un poquito de calor, cuando seguramente hoy miércoles, es miércoles hoy, ¿no? Sí. Pues tendríais a lo mejor cosas más interesantes que hacer, pero yo creo que os va a gustar, que, pues, que os va a resultar interesante y conocer. Os prometo que estaban bien las diapos. Os decía que agradeceros el haber elegido el venir un miércoles por la tarde aquí a aprender un poquito de las bacterias, bueno, de las bacterias primero y después de Virtus, y espero que os, bueno, pues que os resulte por lo menos entretenido, que era un poco de las claves que desde la organización nos han dicho. Otra clave que nos han dicho es 20 minutos. Espero estar 20 minutos. Los que me conocen pues saben que ese día no fui a clase. El día de la puntualidad, pues no, ese día no estaba. Yo me quedo corta o me paso. Llevo ya muchos años dando clases, pero no es lo mío, lo de acabar justo a la hora. Bueno, pues esperemos a ver si carga. Y he venido, bueno, supongo que os habrá interesado el tema si habéis venido aquí. He venido a hablaros de las bacterias. Bueno, a ver si lo veis bien. La charla, cuando tuvimos que poner un título, pues bueno, elegimos como adaptarse o morir. Las bacterias ganan. Yo lo que quiero es que después de este ratito que vamos a estar juntos, pues bueno, que a ver si podemos contestar esa pregunta. Las bacterias ganan, pues se supone que estamos hablando de una batalla. Antes cuando ha dicho David que si fuerais bacterias, pues es que somos bacterias. Ahora vais a ver que estamos aquí en el Odeón Single y estamos un montón de bacterias. Vais a entender por qué os estoy diciendo esto. O sea que si fuerais bacterias, no. Imaginaros que sois bacterias, no, es que somos, vais a ver cómo es así. Empezamos por el principio. Y no le da. Eso es. Vamos a hablar de bacterias. Bacterias las hay redondas, se llaman cocos. Las hay alargadas, se llaman bacilos. Las hay que ni son redondas ni son alargadas, se llaman cocobacilos, a lo mejor eso os suena. Las hay de muchas formas, en tirabuzones, las hay con pelos, las hay... De eso vamos a hablar. Las bacterias que quizás, a lo mejor os suena algún nombre, porque si os digo... Eso. Si os digo bifidobacterias, a lo mejor os suena por el, aunque solo sea por los yogures esos fermentados. O si os digo lactococcus, hay nombres que sí que nos suenan. Legionela, salmonela, pues a lo mejor lo habéis leído en el periódico, ¿verdad? Pues esos nombres, aunque sean un poco impronunciables, sí que nos tienen que sonar. Y si os digo algunos otros como Staphylococcus aureus o Escherichia coli, aunque a lo mejor nos suenen, que son un poco raros, os tienen que sonar porque viven en nosotros, como vamos a ver ahora. Bacterias, la verdad es que se puede decir que estamos y vivimos en un mundo de bacterias. Las bacterias son los seres vivos más abundantes en nuestro planeta. Y no solo los más abundantes, sino quizás los primeros que llegaron a nuestro planeta. Y te encontramos bacterias en todo tipo de ecosistemas. Podemos encontrar bacterias en el mar, en las profundidades del mar, en el desierto, en las aguas residuales, como quizás podéis ver allí en las diapositivas, en las salinas, en las aguas termales, en todo. Hay bacterias en los sitios más inhóspitos que os podáis imaginar. En todo, ahora mismo aquí, ya os decía que éramos bacterias, no, pero estamos rodeados de bacterias. Este micrófono seguro que está lleno de bacterias, ese ordenador seguro que está lleno de bacterias, las pintas que os estáis tomando seguro que están llenas de bacterias. Todo. Hay muchas bacterias, todo lo que tocamos está también lleno de bacterias. Y por supuesto que también hay bacterias dentro de nosotros. Aunque cuando estamos en el útero materno somos estériles, desde el momento en el que nacemos, las bacterias ya nos colonizan.
Y bueno, pues se estima que más o menos en un individuo adulto, como los que estamos aquí, casi 2 kilos de nuestro peso vivo somos bacterias. Y yo no sé si sabréis, pero aproximadamente más de 10 veces, tenemos más de 10 veces de células bacterianas en nuestro cuerpo que células humanas. Luego sí que somos casi bacterias, somos más bacterias que humanos, ¿eh? La cantidad de células bacterianas que están en nuestro cuerpo. Y si hablamos de genes, que quizás os suene, que tenemos más o menos unos 25.000 genes en las células humanas, pues en nuestro cuerpo hay, como podéis ver allí, 20 millones de genes bacterianos. Luego ahora ya sí, sin duda, estamos en una sala llena de bacterias. Pero esas bacterias no quiero que penséis que son malas, al revés. Todas esas bacterias que tenemos dentro de nuestro cuerpo son buenas, son lo que llamamos inocuas, son beneficiosas y hasta es imposible que vivamos sin ellas, las necesitamos para vivir. Pues gracias a ellas digerimos los alimentos, gracias a ellas pues sintetizan vitaminas, luego es que efectivamente son importantes. Tenemos lo que llamamos flora bacteriana, nuestra flora bacteriana intestinal, o nuestra flora bacteriana oral, o nuestra flora bacteriana en la piel, que nos ayudan, que nos mantienen saludables, que nos protegen, pero a veces, en determinados momentos, pues quizás, a ver si funciona, sí, pues porque estamos bajos de defensas, o porque hay una herida, o por una cirugía, pues esas bacterias que supuestamente son buenas, pues se sitúan, las encontramos en lugares en los que no debería haber bacterias. Y entonces llega, pues eso, nuestra salud se compromete. Eso es la enfermedad. Y esto que os he contado, de que tenemos bacterias buenas, de que tenemos bacterias malas, eso lo tenemos nosotros. No quiero que os quedéis con que solo las bacterias buenas que tenemos dentro pueden convertirse en malas. A veces también hay bacterias malas que vienen del exterior, ¿eh? Pero eso nos ocurre a nosotros y también les ocurre a los animales. También tienen esas bacterias buenas, también tienen esas posibles bacterias malas y también les ocurre a los vegetales. Y eso es lo que llamamos infecciones bacterianas. Esas son las famosas enfermedades producidas por bacterias. Esas enfermedades, en la era que llamamos pre-antibiótica, pues aunque la foto que he elegido es un poco, bueno, pues no es demasiado alegre, pero es que es la realidad. Antes de que estuvieran los antibióticos, de que conociéramos los antibióticos, eso es lo que ocurría. Mucha gente moría de una infección de lo más sencilla. Pero afortunadamente eso cambió, y cambió en 1928. Fleming, que a lo mejor os suena, pues era un investigador un poco despistado y dejó sus placas, y no sé si lo veréis, lo que ya no sé es cómo marcarlo, y si lo marco aquí a lo mejor no lo marco en todas, pero Fleming dejó sus placas en la pollata del laboratorio, esas placas que estaban crecidas, que quizás lo veis allí con zetas, estaban sembradas con una bacteria, y esas placas se contaminaron con un hongo. Y vio, al cabo de los días, cuando volvió al laboratorio, vio que estaban contaminadas y que alrededor del hongo la bacteria no crecía. Y dijo, tate, aquí hay algo importante que está matando a esa bacteria. Eso es lo que él llamó las balas mágicas y lo que todos conocemos como la penicilina. Efectivamente, ese hongo Penicillium sintetizaba una molécula que mataba a esas bacterias. Esas balas mágicas que matan a bacterias, pero que después se comprobó que no mataba a las células humanas. Luego era la panacea, ¿eh? Y unos años más tarde, pues en los 40, se utilizó muchísimo la penicilina para salvar vidas humanas. Enfermedades que antes era imposible salvarlas, gracias a la penicilina. Y ahí veis en la diapositiva cómo, efectivamente, así se dice, gracias a la penicilina volvieron a casa muchos soldados en el frente de la Segunda Guerra Mundial, que no solo morían en el frente, sino que morían por la cantidad de infecciones causadas por causadas por las bacterias. Y entonces nació lo que conocemos, quizás aquí no se ve bien, como la era antibiótica, hay que quitarle ese pre, ¿eh?
la era antibiótica. Y así tenemos la era antibiótica en la que cantidad de antibióticos, o bien producidos por microorganismos o bien sintéticos, pero bueno, se han ido utilizando. Y gracias a los antibióticos, pues hemos curado muchísimas enfermedades. Gracias a los antibióticos, la medicina moderna se ha podido desarrollar. Sin antibióticos es imposible pensar que se puede hacer un trasplante. Sin antibióticos es imposible pensar que se pueda hacer cualquier terapia que os podáis imaginar de la cirugía moderna. Porque los antibióticos curan, se utilizan para curar, y los antibióticos se utilizan también para prevenir enfermedades. Y de hecho, gracias a los antibióticos, vivimos, y así, no sé si lo veis muy bien en la gráfica, nuestra esperanza de vida ha aumentado desde que se descubrieron los antibióticos en más de 10 años. Luego es sin duda uno de los descubrimientos de la medicina más importantes, de la medicina y de la humanidad también. Y esos antibióticos que os digo que se utilizan para prevenir enfermedades, para curar enfermedades, se utilizan en humanos y también se utilizan en animales. Los animales se enferman, por supuesto, y los animales también tienen derecho, como nosotros, a que llegue el veterinario y les cure. Y entonces, bien, pues allí están utilizando durante esa era antibiótica la cantidad de de antibióticos para curar enfermedades. Pero me gustaría que supierais que los antibióticos en animales también se emplean no solo para curar o para prevenir, sino que también se emplean para que el animal crezca un poco, engorde. Es lo que se dice los antibióticos como promotores del crecimiento. Os he puesto allí una cruz, porque afortunadamente en Europa, desde hace ya 10 años, está prohibido usar antibióticos como promotores del crecimiento. En otros países, en Estados Unidos por ejemplo, todavía se emplean antibióticos para que los animales, bueno, pues para que agarren peso, para que, por supuesto, el productor tenga desde el punto de vista económico, tiene una ventaja. Bien, pero ahí lo ves. Y eso es lo que ha ocurrido. Hemos utilizado antibióticos y les hemos llamado, pues parecido a lo que decía Fleming, las drogas milagrosas, y pensábamos que con esos antibióticos habíamos acabado con las enfermedades bacterianas. Pero nada más lejos de la realidad, porque, como todos sabéis, las bacterias contraatacan y aparece la resistencia. Y eso es de lo que os he venido a hablar. Entendamos un poquito la resistencia a los antibióticos. Cuando decimos que una bacteria es resistente, es que una bacteria es eso, resistente a un antibiótico. No se puede, y de hecho a veces lo oímos y lo leemos, es que nosotros los humanos nos hacemos resistentes. No, las que se hacen resistentes son las bacterias que nos pueden causar enfermedades. El que nosotros nos hacemos resistentes, no, repito, que son las bacterias que nos causan enfermedades, las que dejan de ser sensibles, que sería lo contrario a la resistencia, y se hacen resistentes a los antibióticos. Y os prometo que eso estaba bien, ahora lo estoy viendo un poco regular, pero bueno, ¿por qué es eso? ¿Qué es eso de la resistencia? Pues es muy fácil entenderlo. Las bacterias están aquí para multiplicarse, esa es su primera función. Y o se adaptan o mueren. Y entonces las bacterias que se hacen resistentes porque se adaptan a esa situación en la que hemos estado y estamos utilizando antibióticos en humanos, en veterinaria, en vegetales, en la que simplemente, pues por lo que estudiábamos de la evolución darwinista, eso es, una bacteria se adapta. Una bacteria o cualquier ser se adapta. Y se adapta, os decía, al uso, y muchas veces abuso, y muchas veces mal uso de los antibióticos. Digo abuso porque muchas veces hemos tomado más antibióticos de los que debiéramos. Digo mal uso porque a veces, y todos sabéis, que hemos tomado antibióticos por una gripe y la gripe está causada por un virus y los antibióticos no van a hacer nada frente a la gripe. O sea que nos tenemos que concienciar en eso. Hemos abusado, hemos usado, pero hemos mal usado los antibióticos. Y ahora no pasa. Sí. Y esto si hubiera funcionado, pero que da igual, no hace falta que lo pongas,
Me gustaría que entendierais por qué esa adaptación, sí, perfecto, esa adaptación esa capacidad que tienen las bacterias de adaptarse, si lo veis en el vídeo, es que esas bacterias se están multiplicando, cada media hora se multiplica, se divide una bacteria. Y si ya se acaba el vídeo, porque si podéis estar aquí multiplicando todo el rato, se duplica, cada media hora se duplica y pasamos a la presentación, eso es, y entonces aquí había puesto que en 12 horas podríamos tener más de 8 millones de bacterias, es una barbaridad. Y cuando se duplica esas bacterias, se está duplicando el ADN, lo que es el material genético que tenemos, y en esas duplicaciones pues puede haber errores. Puede haber errores, que es lo que llamamos mutaciones, y puede haber alguna de esas mutaciones que sean ventajosas. Gracias a esa mutación, a ese cambio, tiene una característica que no tenía antes y que le confiere la resistencia al antibiótico. Luego, esa capacidad de adaptarse está muy, muy relacionada con esa capacidad de reproducirse, con esa velocidad con la que se reproduce. Y aquí, por ejemplo, no sé si lo veis bien, tenemos una población de bacterias verdes sensibles, rojas resistentes, aplicamos un antibiótico, eliminamos a las sensibles, nos quedamos con las rojas, que son resistentes, y esas resistentes se multiplican, y se multiplican, y al final, ¿qué tenemos? Hemos pasado de tener una población en la que había pocas resistentes a una población en la que hay muchas resistentes. Y eso es lo que conocemos, como se habla de ello, de la paradoja de los antibióticos. Cómo los mismos antibióticos han provocado que ellos mismos dejen de ser eficaces. Pero es que la resistencia a los antibióticos es inevitable. O sea, si usamos antibióticos, vamos a obtener o vamos a, al final, tener bacterias resistentes. Aquí lo veis, cómo hemos pasado de una población en la que había poquitas rojas a una población en la que tenemos muchas, muchas rojas. Ese es un problema. Yo os he querido poner esta porque eso de la resistencia no solo pasa en las malas, sino que también pasa en las buenas. O sea que estamos ingiriendo antibióticos y a lo mejor estamos seleccionando, que así se llama, bacterias resistentes de las buenas que tenemos, por ejemplo, en nuestro intestino. Ahí lo dejo porque me parece que es algo importante. Y ahora lo primero lo que tendríais que preguntar es, bueno, ¿y qué estrategias son las que tienen esas bacterias para hacerse resistentes? Pues esas estrategias, en el término científico, hablaríamos de mecanismos de resistencia. ¿Qué mecanismos tienen, qué estrategias utilizan las bacterias para hacerse resistentes? Pues hay tres. Paso a explicaroslos de una manera sencilla. Espero que lo más sencilla posible. La primera estrategia o el primer mecanismo sería el camuflaje. Una bacteria, para que el antibiótico ejerza esa acción y para que pueda matar a la bacteria, el antibiótico lo que primero que tiene que hacer es llegar al lugar donde tiene que atacar a la bacteria, lo que llamamos la diana. Pues si la bacteria cambia esa diana, si la bacteria se camufla, lo que va a hacer ese antibiótico no va a reconocer esa diana y la bacteria se va a hacer resistente. Eso es una estrategia, el camuflaje. Otra estrategia sería lo que hemos llamado ataque. La bacteria lo que hace es produce algo para matar al antibiótico. O bien lo rompe, o bien lo inactiva, o bien lo degrada. Es simplemente eso. Producir, inactivar al antibiótico para que deje de ser eficiente. Y la tercera estrategia, el tercer mecanismo, sería lo que llamamos vigilancia. Es simplemente que la bacteria, ahí está, en la membrana, o bien impidiendo, no permitiendo el paso del antibiótico a la célula, o bien al revés. El antibiótico ha entrado en la célula, pero lo saca. Y es lo que llamamos unas bombas que expulsan al antibiótico. Eso como cualquier estrategia en una batalla. O te camuflas con escudos, o atacas con bombas, o vigilas con tus soldados en las puertas del castillo. Eso es lo que hacen las bacterias. Y ahora me podríais preguntar, os preguntaréis, bueno, ¿y ese arsenal de dónde lo sacan? Esas bombas, o esos escudos, o esos escuderos que están en las puertas.
Pues ese arsenal lo sacan de algún sitio. Y en términos científicos, ese arsenal lo llamamos genes de resistencia. ¿De dónde sacan las bacterias los genes de resistencia? Esos genes que le confieren resistencia a los antibióticos, esos genes que en un momento una bacteria era sensible y pasa a ser resistente porque tiene esos genes. Pues esos genes, os he dicho antes, que pueden aparecer por esas mutaciones ventajosas que como la bacteria se multiplica mucho, puede cometer errores y algunas, bastante probable, de esos errores sean mutaciones ventajosas. Pero hay otra manera en la que las bacterias pueden captar esos genes de resistencia. Y espero que os quedéis, eso os prometo que estaba bien, con la cara de sorpresa de este niño en la famosa película. Las bacterias pueden captar genes compartiendo genes entre ellas. Eso es alucinante. Esa cara de sorpresa, no la he visto en el público, pero si me escucháis un poquito más vais a ver cómo es de verdad impresionante. La inteligencia de las bacterias, lo que pueden hacer, nos pensábamos que esos diminutos no podían hacer nada, y vais a ver lo que pueden hacer. Es como si el vecino mío tiene el pelo rubio y yo le digo, oye, pásame el cromo, pásame el gen de ese pelo rubio que yo lo quiero. Y coge, me lo pasa y yo tengo el pelo rubio. Eso en humanos es imposible. Las bacterias pueden hacer eso. Comparten cromos entre ellas, comparten genes. Y hay tres maneras de compartir genes. Y la primera sería, aunque hay un nombre un poco raro, es lo que llamamos en términos científicos transducción. Pero en términos aquí, tomando una pinta, lo vais a entender enseguida, espero. Es por mediación de virus. Las bacterias también, hay virus que infectan a las bacterias. Entonces imaginaros que un virus infecta a una bacteria, le coge un gen, infecta a una segunda bacteria y se lo pasa. Es como si mi vecino pues ya os podéis imaginar, ¿no? Me contagia la gripe y a la vez que me contagia la gripe, me contagia el pelo rubio. Eso es impresionante. O sea, imaginaros las estrategias que tienen las bacterias para compartir. Hay una segunda, que ahí lo veis como transformación. Está un poco, bueno, las letras se han descabalgado un poco. La transformación es el término científico, pero el término aquí en VAR sería el captar genes que tienen alrededor. Imaginaros que, bueno, pues yo quiero ser rubia, hay un gen de ser rubia y yo me lo quedo. ¿Y de dónde salen esos genes de ser rubia, o en este caso de ser resistente a un antibiótico? Pues de las bacterias que se mueren. Las bacterias se mueren y dejan sus genes a sus vecinas para que los cojan, si les interesa y si pueden, pero dejan los genes. Entonces, otra vez un poco haciendo la similitud con los humanos, yo me voy a un funeral, el finado es rubio, yo cojo, toco al rubio y me convierto en rubia. Eso lo pueden hacer las bacterias, pueden captar genes normalmente de las bacterias que se han muerto. Y una tercera manera es la conjugación, que ese es el término científico, y en el término de la calle sería el sexo. Existen bacterias machos y existen bacterias hembras. O mejor dicho, existen bacterias que llamamos donadoras y existen bacterias receptoras, que se conjugan y además que necesitan estar muy cercanas, porque la conjugación se hace por contacto directo entre una bacteria y otra. Y además las bacterias son muy, muy promiscuas. Una bacteria conjuga con otra y la donadora le pasa el cromo de ser resistente a tal antibiótico. Y le pasa el cromo, pero y se queda una copia. Bueno, pues si hacemos el símil con los humanos, pues eso es, mi pareja tiene ojos azules y pues yo, mis ojos azules también, ¿no? Es impresionante lo que las bacterias son capaces de hacer, ¿no?
Por eso, esa cara de asombro, es que es alucinante lo que pueden hacer las bacterias para captar genes. Para captar genes porque en un determinado momento les interesa. Les interesa ser resistentes porque hay antibióticos que hacen. Y esto de intercambiar genes es importante que tengamos presente que no solo ocurre entre las malas, sino que también puede haber feeling entre malas y buenas. Estamos seleccionando resistencia en las buenas y, ojo, que esas buenas pueden, eso, pues, o bien conjugar o bien transformar con las malas. Y al final podemos tener no solo resistentes, sino además malas. Es pensar un poquito en lo inteligentes que son las bacterias para, como decía el título, ¿no? Para adaptarse o morir con los antibióticos. Y además, para más INRI, no solo pueden captar un cromo que le dé resistencia a un antibiótico, sino que pueden compartir muchos cromos. Este cromo es para resistencia a la tetraciclina, y este para la streptomicina, y este es para la vancomicina, y este para la penicilina. Y pueden tener una colección de cromos, a lo mejor también hay cromos que confieren resistencia para más de uno. El caso es que nos podemos encontrar con lo que llamamos bacterias multiresistentes. Espero que lo veáis bien, y si no lo veis bien os lo explico. A la izquierda de la filmina tenemos una bacteria en una placa que veis que hay puntitos blancos que son los antibióticos. Y veis que hay halos que los antibióticos están inhibiendo el crecimiento de la bacteria, que es ese color crema que tenemos a lo largo de en toda la superficie de la placa. Si tenemos una infección por esta bacteria, afortunadamente cualquiera de estos antibióticos podrán matar a la bacteria. Pero ahora mirad la diferencia con la placa de la derecha. Es una bacteria en la que tenemos los mismos antibióticos, pero que aquí los antibióticos no inhiben el crecimiento de la bacteria. Ojo como tengamos una infección por esa bacteria, que es que los antibióticos no están matando a esa bacteria. Esa bacteria es resistente a muchos antibióticos, a todos los puntitos blancos que son los discos de antibióticos que se llaman. A ver si... Aquí lo que os he querido enseñar es que os he dicho que Fleming en el 40 descubrió la penicilina. Pues aquí veis en esa figura, a la izquierda vemos como después, en las primeras décadas después de que Fleming descubrió la penicilina, fue la edad de oro de los antibióticos. Se descubrieron o se sintetizaron muchísimos antibióticos. Y la industria farmacéutica, las bacterias se hacían resistentes y la industria farmacéutica pues lo que hacía era sintetizar otros para intentar esquivar a esas bacterias que eran resistentes. Pero veis que luego llegó un momento y en las últimas décadas hay muchos menos antibióticos y ahora veremos un poquito por qué. Esto es lo que hemos llamado la carrera, ¿verdad?, entre la industria farmacéutica y las bacterias. Siempre han ido las bacterias por delante. La industria farmacéutica sintetizaba un antibiótico y la bacteria lo esquivaba. Y efectivamente hoy nos encontramos con, no se ve bien, pero sería con que aquí tenía que haber una flecha roja. En los últimos años hay mucha resistencia y muy pocos antibióticos. Y eso verdaderamente es un problema. La industria farmacéutica está desarrollando pocos antibióticos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no es tampoco muy rentable. Quizás es más rentable invertir en drogas o en medicamentos para la calvicie que para los antibióticos, ¿no?, o para el colesterol. Seguramente por eso nos hemos también quedado sin arsenal. Las bacterias están eludiendo a cualquier antibiótico que estemos sintetizando. Y entonces, la verdad es que ahí pone post, Ese es el problema que tenemos, que a lo mejor estamos acercándonos a la era post-antibiótica, que sería muy parecida a la era preantibiótica que os explicaba antes. Pues esta es la situación. La situación es esta. La situación es que las bacterias han ganado la batalla.
Y aquí, si no lo podéis leer, os lo leo yo. Pues en el 25.000 muertes al año en Europa por bacterias resistentes. O las superbacterias amenazan Europa. Están tomados de estas últimas semanas, ¿eh? O la resistencia a los antibióticos, esto quizás lo escuchasteis ayer en el telediario. En el año 2050 se estima que 10 millones de personas morirán, si no se hace algo, al año por el problema directa o indirectamente de la resistencia a los antibióticos. O la apocalíptica posibilidad de un mundo sin antibióticos, también tomado de la semana pasada. O una cura que no cura, esta está tomada de ayer, no sé si lo veis, pero pone 23 de mayo. Una cura que no cura los antibióticos. Pues bueno, si nos preguntábamos eso, ¿quiénes ganan? Pues está claro que las bacterias ganan. Que por mucho que estemos intentando sintetizar nuevas moléculas, ellas pueden. Ellas tienen esa capacidad de adaptarse y de captar antibióticos, genes de resistencia. Y además, para más INRI, ¿no? El problema de las bacterias resistentes no solo está en los hospitales, que no se pueden curar enfermedades. El problema no solo es clínico, el problema es global. El problema es de la resistencia a los antibióticos en los alimentos, de la resistencia a los antibióticos en los animales, en los hospitales, en la comunidad. Y además las bacterias es que se trasladan de un sitio a otro. Os he dicho que los genes se trasladaban y las bacterias resistentes también. Luego es un problema, efectivamente, es un problema global y así lo tenemos que ver. Y así lo vemos y no se ve, pero ahí es en el grupo de investigación de la Universidad de La Rioja, que es de ecología de la resistencia, así vemos el problema y así lo tratamos. Tratamos el problema humano, el problema animal, el problema medioambiental, el problema de los alimentos, la filosofía que es de One Health, que a lo mejor habéis oído hablar. Estamos todos a una en una salud, ¿eh? No podemos ver las cosas por separado. Y estudiamos, está totalmente desencajado, pero estudiamos cómo se comunican esas bacterias, cuáles son los nuevos genes que pueden, esas nuevas mutaciones, como nuevos antibióticos. Eso es un poco nuestro campo de investigación en nuestro grupo en la Universidad de La Rioja. Pero bueno, no me querría ir diciéndoos eso, ¿no? Que la batalla la han ganado las bacterias. Vamos a poner un poquito de, bueno, pues, un poquito de smile, ¿no? Aquí tomando las pintas. Y esto ayer mismo, creo que lo cogí de ayer. Nuevos antibióticos combaten las bacterias superresistentes. No es poco, ¿eh? Esto es una noticia de la semana, digo de ayer o de anteayer. U otra. Estados Unidos promueve nuevo reglamento, esto sí que es de hoy. Estados Unidos promueve una nueva reglamentación sobre el uso de los antibióticos. Por fin se sientan, ¿no? En Estados Unidos y están planteándose el prohibir el uso de antibióticos en los animales que está seleccionando resistencia. O el sector agrícola británico reduce el uso de antibióticos en un 44%. O sea, hay buenas noticias, ¿eh? O esta otra, yo creo que es la última. Ah, no, esta fue de ayer. Ayer hubo una jornada de las industrias farmacéuticas y efectivamente dijeron el problema de la investigación en los nuevos antibióticos es un problema que hay que coger el toro por los cuernos ya. ¿Eh? Hay que hacerlo, no es poco que se conciencie. O bien esta última, diseñan un nuevo antibiótico eficaz para casi todas las infecciones hospitalarias. Esto fue el mes pasado y la semana pasada en la universidad tuvimos, bueno, pues el honor de recibir a 3 de los investigadores que habían diseñado este nuevo antibiótico, que todavía no está en el mercado. Y bueno, pues ya para terminar, quiero que os quedéis con esta imagen de esa bacteria que efectivamente se hace resistente, pero que afortunadamente, y a ver cómo sale, os prometo que estaba bien preparado, ¿eh? Afortunadamente tenemos armas. Tenemos armas que todavía, vamos a poner un poquito de esperanza a este problema. La educación, tenemos que educar
tenemos que educar a nuestros, bueno, pues a los que vengan detrás nuestro, que los antibióticos no valen para los virus, por ejemplo. Tenemos que colaborar los médicos con los veterinarios, con los agricultores, con la industria farmacéutica. Tenemos que concienciarnos de que no tenemos que ir al médico y que si no me da un antibiótico no es buen médico. Y tenemos que investigar. Por supuesto necesitamos financiación. No sé si os habéis dado cuenta, pero investigación lo he puesto 2 veces y financiación lo he puesto 2 veces también. Y creo que eso es lo que más se necesita. Investigación y financiación. Vamos a ver si podemos acabar con las bacterias resistentes. Porque hay que concienciarse. Y esto sí que está tomado, no se ve bien, pero de la semana pasada en el periódico local, pero que también salió en todos los periódicos nacionales, 1 de cada 5 españoles toma antibióticos sin que se lo prescriba su médico. Eso es real, eso es real. Tenemos que concienciarnos, tenemos que educarnos. O 2/3 de la población cree que los antibióticos curan los virus. Pues bueno, aquí estamos, para concienciarnos. O los antibióticos no son un producto más, los antibióticos no son, si yo me tomo cualquier otro medicamento me afecta a mí, pero si yo me tomo un antibiótico me está afectando a mí y está afectando a generaciones posteriores. O el 30% de los antibióticos prescritos por los médicos son innecesarios. Un poco lo que decía antes, que vas al médico y que te prescriba antibiótico, Y la verdad es que me daría por satisfecha si la semana pasada en El Mundo, no sé si lo leísteis, pero la noticia era esta. ¿Por qué debemos tomarnos en serio la resistencia a los antimicrobianos? Creo que, bueno, pues si después de este ratito que hemos estado juntos, cuando leáis esa noticia, entenderéis por qué, creo que habremos, bueno, pues cumplido el objetivo. Y entonces ya con esto acabo igual que al principio, pero me vais a permitir que he cambiado un poquito el título, y entonces lo he llamado Adaptarse o morir, las bacterias ganan la batalla. Eso está claro. Pero la guerra, la historia está por escribir. Eso va a depender de nosotros, quién gane la guerra. Pues muchas gracias.